Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. En breve, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Síguenos en todas nuestras plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, X, Spotify, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Apoya el periodismo independiente. Puedes donar en nuestra página de internet bonitaradio.net o periodismosiglo21.com a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puedes visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Seguimos aquí. Buenos días, soy Carmen Enita Acevedo. Hoy lunes 20 de julio del 2026. Estamos en Bonita Radio y en Noticias con Café. Y yo espero que hayan pasado un excelente fin de semana. Sobre todo que ayer se hayan disfrutado el juego final de la FIFA entre España y Argentina. Ganaron los españoles. Yo quiero iniciar este programa comentando lo que a muchos le pareció ser uno de los mejores juegos que vimos de ese montón de juegos que hubo en un mes para ese evento cada 4 años que es el Mundial del Fútbol, Soccer, Balompié, como lo quieran llamar. Y realmente es que ese juego, independientemente de todo lo que podíamos esperar de el campeón del mundo Argentina versus España, que ha venido jugando, para los que saben mucho más que yo de esto, brillantemente, era esperar un juego mucho más dinámico, sobre todo desde el punto de vista de Argentina. Pero yo quiero comentar no solamente lo bien que definitivamente España logró detener la posibilidad de que bajaran hacia la portería, hacia el arco, los argentinos, obviamente con una de sus figuras más importantes, en el caso de Leo Messi, sino lo bien que el arquero de Argentina incluso tapó la posibilidad de que llegaran a hacer goles creo que sobre 12, si la memoria no me falla, de los intentos que tuvo España para entrar a hacer un gol. Pero yo creo que lo que, más allá de la presencia de Donald Trump, que se llevó otro abucheo, lo que definitivamente manchó un gran juego, un gran partido, lo que debe ser finalmente un juego, en este caso de fútbol, es precisamente estas imágenes en medio de que hay uno de los ganadores, como es Yamal, por parte de España, que está haciendo su ritual. No sé de qué religión es, pero obviamente está rezando, orando, no sé cómo catalogarlo porque no sé si es musulmán, etcétera. Y hay una reyerta de los perdedores, en este caso, los argentinos, entre otros, Enzo Martínez, creo que es el apellido, y Paredes.
Yo vi a los dos jugadores ponerse violentos mientras más pasaba el tiempo, el segundo tiempo reglamentario, bueno, el primer tiempo reglamentario y el segundo tiempo extra. Ponerse cada vez más violento, sobre todo a Paredes, que la verdad que tuvo una violencia incluso con el árbitro increíble. Le cantaron a Enzo y lo sacaron del juego. Pero cuando vi finalmente que perdieron y pasó esto, no tengo nada más que decir que me dio mucha vergüenza. Y yo espero que haya muchos argentinos que estén avergonzados de las actuaciones, las malas crianzas, pero sobre todo la violencia que tuvieron más de uno, porque ahí además de Enzo también está Paredes, pero hay más de uno de los argentinos que se fueron contra los jugadores de España. Y me parece que es importante destacarlo porque en Puerto Rico estoy viendo, y Rodrigo lo ha traído en sus diferentes intervenciones, la misma violencia en el baloncesto. ¿Y qué es lo que pasa? Que estos macharranes no pueden sufrir una frustración. Vi a un León Messi también tratando de establecer que Cucurella había faltado al reglamento porque se estaba tapando la boca en medio que están terminando, o sea, tratando de decir que el otro ha cometido una falta para que ellos puedan tener alguna oportunidad. Realmente lo vi espantoso y yo quería comentarlo y empiezo por eso. Me parece que la intervención del presidente Trump, una vez más, no solamente dejó abucheos múltiples, sino cuando quiso salir en la foto con los ganadores, bendito Donald Trump, no solamente Estados Unidos se eliminó, sino que hicieron un super papelón también con toda la intervención que tuvo Infantino y la FIFA en retener a uno de sus jugadores que había sido sacado y tenía una tarjeta roja y lo devolvieron. Aún así perdieron. Así que, bendito, aprendan a perder. Hay una nota internacional que también quiero comentar porque me parece importante y es esta que habla del arresto por parte de las autoridades de Estados Unidos como parte del acuerdo que tienen con Inglaterra para detener a los hermanos Tate. Andrew y su hermano, que son dos macharranes, pero son más que macharranes. Se les acusa de mantener una red digital. En este caso, en Inglaterra los está acusando la Fiscalía de la Corona del Reino Unido de cargos relacionados a una organización o facilitación de trata de personas con fines de explotación sexual. Y yo lo quiero traer porque estos dos sujetos se hacen llamar influencers, que ustedes saben que es la figura que se coloca en el mercadeo digital, como que influye con sus contenidos, ya sea a favor de marcas, pero en el caso de ellos a favor de una ideología que quizás es la ideología más peligrosa hoy contra las mujeres, las niñas y todo aquel o aquella que se relacione en ese mundo desde la misoginia y establecer que hay que explotar a las mujeres porque no valen nada. Hay muchísimas herramientas de contenido hoy que se posicionan desde donde estas dos personas se han posicionado. Su arresto en este momento es importante para todos los movimientos del mundo, sobre todo de las organizaciones feministas que están denunciando cómo las redes sociales y las nuevas herramientas de contenido a nivel digital se utilizan por parte de estas personas para seguir inculcando esto en hombres, mujeres y niños. Y obviamente con la idea de la explotación porque normalizan lo que es, lo que el patriarcado nos ha dicho y hemos estado criados en esta, y estamos criadas en esta ideología, que las mujeres no son nada, y las mujeres son un cuerpo y la cosificación
de las relaciones entre hombres, mujeres, realmente entre las relaciones humanas. Y yo creo que es importante porque nosotros en Puerto Rico hemos discutido, y por lo menos en este programa, hemos discutido mucho lo que tiene que ver con la red de Epstein, hasta dónde ha tenido alcance y tuvo alcance en un momento dado esta persona que murió y todavía estamos escuchando porque se ha descubierto, a partir de que se han revelado todos los documentos que tenía el gobierno de Estados Unidos, a pesar de los intentos de que no se sepa, porque hay personas desde el presidente Trump hasta otros líderes del mundo relacionados a estas redes. Estamos hablando exactamente de lo mismo. Y creo que estas victorias también a nivel judicial, ahora empieza todo el proceso de acusación allí en el Reino Unido. Hay que discutirlas porque esta gente se exponen a sus hijos y a sus hijas, a todo el que consuma contenidos digitales en esa ideología, y créanme, los lavados de cerebro son brutales con relación a lo que usted puede ser que no crea, y esta gente lo traen de una manera que finalmente se involucra. Ahí hay el tráfico que hasta a ese nivel llega, pero empieza con decirle y posicionarse como que las mujeres se merecen que le den una pela. Y los contenidos de esta gente están libres de acceso en las redes. Y así hablan. Vamos a Puerto Rico. Recuerden, siempre que estemos en vivo pueden donar a nuestro proyecto a través de este chat. La semana pasada, el viernes propiamente, nosotros hablamos de cómo Jan Peña Payano había dicho que de una manera bien incorrecta en términos de la utilización de su lenguaje, que la secretaria del Departamento de la Familia había ido a coger prácticas sobre cómo tratar a los adultos mayores. No lo voy a poner en audio, pero le he hecho closed caption para que ustedes tengan una idea de cómo aparentemente cuando la secretaria y su equipo de trabajo se dieron cuenta de que el país se cuestiona cómo en medio de todo lo que está ocurriendo con los adultos mayores en Puerto Rico, ella se atreve a montarse en un avión con la esposa del dueño de Politank, Lynette Martínez, la esposa de Manuel Torres, porque es su ayudante, para una actividad en San Diego, California. Hola a todos, hemos estado durante todo el día participando del USA 2026 desde la secretaria la ciudad de San Diego. Se monta en esa actividad supuestamente para hablar y para participar de una conferencia que lo único que se dice a través de una publicación, no este video, la funcionaria, secretaria de la Familia, Susan Roy Fuertes, no dice nada en este video sobre quiénes son los conferenciantes, de qué se trata la famosa actividad. Y solamente en una publicación, en el fin de semana, propiamente el domingo, dice que es una actividad que se conoce como USA Aging. No hay información ni siquiera de quién lo auspicia, de quiénes son los que participan, qué es lo que ella va a compartir allí sobre Puerto Rico. Lo único que habla son de generalidades. Yo lo quería traer porque cuando la gobernadora, a través de Jan Peña Payano, defendió la participación de Susan Roy Fuertes en esta actividad gastando $12,000 de la chequera del pueblo de Puerto Rico, lo hace siempre para establecer que ellos están haciendo algo. Porque mandan en vacaciones, en verano, en el mes de julio, que la gobernadora cogió la Jujilanga hasta ayer. Se supone que ayer haya llegado a Puerto Rico. A un evento y una conferencia que ni siquiera hay información que usted pueda decir, caramba,
está con el director de la Oficina de Recursos Humanos o de la Agencia de Recursos Humanos, que es bajo la cual está asignada la oficina de la Procuradora de las Personas de edad avanzada en Puerto Rico. No dice nada. Y se supone que la gente piense que Susan Roy Fuerte está en un viaje haciendo una labor ardua en favor de los viejos en Puerto Rico. Pero si es que dejó aquí un bollete con una persona acusada de tentativa de asesinato por un maltrato institucional en un hogar de personas de edad avanzada bajo el Departamento de la Familia, que lo paga el Departamento de la Familia para que cuide a viejos indigentes. Y cuando salen, cuando se le da la oportunidad, porque yo me puedo imaginar lo que le pagan al contratista o a la contratista de comunicaciones que tiene el Departamento de la Familia. No dan ni siquiera la información mínima que usted y yo deberíamos saber sobre esa conferencia. Lo único que hablan es de que se llama USA Aging. Ajá. Es para que tengamos claro que este es el gobierno del Partido Nuevo Progresista que defiende Jennifer González y todo el que se meta porque ellos barrieron. Lo que pasó el fin de semana con relación al Domenech Gate, yo creo que nunca mejor establecido con que ese debe ser el nombre que tenga todo lo que ha ocurrido desde que Tomás Rivera Schatz y Jennifer González están enfrentados por la chequera del pueblo. Porque a eso del enfrentamiento que surge desde el día 1 en que el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, no tiene oportunidad de intervenir con la gente que él quiere colocar en las agencias, con sus jefes de agencia, con los contratos que quisiera tener para sus amigos del alma. Obviamente, el momento más difícil se da desde que empiezan a nombrar personas que no son leales a él, hasta que en mayo pasado, todo lo que ocurre en el Departamento de Desarrollo Económico provoca las intervenciones del Departamento de Justicia o las no intervenciones del Departamento de Justicia, la Oficina de Ética y la Oficina del Fiscal Especial Independiente. Lo primero que pasó el viernes pasado fue que Tomás Rivera Schatz emitió un mensaje, como siempre, desde buenos días o buenas tardes, para dar información de que el Departamento de Justicia le había cancelado los famosos destaques que tiene de fiscales en el Senado de Puerto Rico. Aquí hay que decir que esos destaques no son nuevos. Los tiene el Partido Popular cuando ha llegado al poder, los tiene el Partido Nuevo Progresista. Quienes más los han utilizado siempre ha sido el Partido Nuevo Progresista y de un tiempo a esta parte mucho más, sobre todo cuando Tomás Rivera Schatz es presidente del Senado, que siempre las listas son brutales en todas las oficinas. Que hay algunos populares que tienen destaque. Bueno, había un popular en la administración de José Luis Dalmau, que es un fiscal del Departamento de Justicia, que obviamente perdieron la mayoría y ya no es un destaque allí. Y es un fiscal que conozco y que sé que está en Aybonito. Ahora, obviamente cuando perdieron el Senado y perdieron las cámaras en el 2024. Pero Tomás Rivera Schatz dice que de los fiscales que le sacaron, porque se los canceló la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Gómez, de esos fiscales hay por lo menos 3 que están asignados a la resolución 448-408, que es la resolución que tiene que ver con las investigaciones del Departamento de Desarrollo Económico. Recordemos que es el Senado quien está tratando de traer una investigación que cubra todo lo que dice, por un lado, el ex secretario de ese departamento, Sebastián Negrón,
y lo que dijo en otro momento Ernesto Sayas García, que es el exdirector de la Oficina de Incentivos. ¿Qué dice Tomás Rivera Chats en esta carta que le envía a Lourdes Ramos? Lourdes Gómez. Lourdes Ramos es la otra, la que quiere desbancar a ELA. Que estos tres fiscales, la licenciada Yangeli González Burgos, Melisa Jiménez Bosques y Yusel Santiago Rodríguez, están involucrados precisamente en la resolución 548 sobre los posibles actos de corrupción del licenciado Francisco Domenech y la licenciada Itza García, que la licenciada Yangeli González Burgos es de la Oficina de Asesores Legislativos, la directora, Melisa Jiménez, la asesora legal, Oficina de Asesores Legislativos, y Yusel Santiago, el asesor legal de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramiento, que es la que preside él. Y obviamente él fue el autor de esa resolución y sabemos que el Senado votó en pleno a favor de investigar. Cuando Tomás Rivera Chats trae la información a secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Gómez, hace pública una carta del 17 de julio que dice que hay una revocación del personal, de los destaques de personal del Departamento de Justicia en el Senado, porque hay una reorganización y no porque esté, como dice o intima Tomás Rivera Chats en sus publicaciones, esté siendo revanchista a lo que está ocurriendo con la investigación legislativa sobre una agencia del Ejecutivo. Y Tomás Rivera Chats le dice miente. Esto fue el viernes por la tarde, después de las 12, 1:30 más o menos. El Departamento de Justicia miente. Aquí las 9 cartas del 28 de junio del 26 autorizando los destaques. Poco más, dice el presidente del Senado, poco más de 2 semanas después y unos días luego del referido por corrupción de Domenech e Itza García, los cancelaron por reorganización. Mienten, son represalias para obstaculizar una investigación contra la corrupción. Es decir, que está imputándole a Lourdes Gómez intervención indebida en una investigación sobre corrupción. Eso coloca definitivamente a Lourdes Gómez una vez más, quizás en la posición histórica que han estado otros secretarios del Departamento de Justicia, nada más y nada menos que aquellos que obraron en medio de las investigaciones del Cerro Maravilla. Y sabemos hoy que aquellas investigaciones provocaron el desaforo, incluso de abogados que dirigían en el negociado de investigaciones especiales, porque eran abogados y a los abogados se les quita la licencia por conducta impropia. Yo creo que Lourdes Gómez está increchendo en sus actuaciones y que yo no sé si es la prepotencia del gobierno de Jennifer González, que piensa que aquí no va a pasar nada, la están empujando a seguir cometiendo este nivel de imprudencias mínimamente, que finalmente el Senado de Puerto Rico, aunque se lleven, sobre todo el PNP, los senadores de mayoría encabezados por Tomás Rivera Chats, aunque se lleven al Partido Nuevo Progresista de frente, parece que va para encima. Y esas son palabras mayores, porque yo creo que esta investigación va a tocar a todo el mundo, a la gente de Tommy, a la gente de Johnny, a la gente de Pedro Pierluisi, a la gente de Wanda Vázquez, a la gente de todo el mundo en el Partido Nuevo Progresista, a la gente del presidente del Senado. Y finalmente quienes van a tener serios problemas para llegar a algo en el 2028 es el Partido Nuevo Progresista, es la colectividad que se va a manchar de principio a fin. Y ese esfuerzo del pasado viernes de Lourdes Gómez salir a decir que no, esto es por una reorganización con la gobernadora fuera de Puerto Rico,
Francisco Domenech, secretario de la Gobernación aquí, e Itza García, que sabemos que tiene lo suyo por la intervención con relación al nombramiento de Linet Martínez como un destaque en la Oficina de Gerencia de Permisos, haciendo gestiones para empujar el contrato, lograr la contratación y después tratar de que le paguen a tiempo a Luis Sánchez, su noviecito. Está siendo investigado. ¿Y qué decide el fiscal especial, el panel del fiscal especial independiente el pasado viernes? Todo el viernes, gente. Pues precisamente dice, mira, dicho sea de paso, by the way, como dirían ellos que son todos PNP, la licenciada Fabiola Acarrón Porrata Doria e Iliana Agudo Calderón pidieron una ampliación de la investigación en el caso relacionado con los exfuncionarios de la Oficina de Gerencia de Permiso, es decir, Norberto Almodóvar y Charlene Newman, para que se incluya al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, y a la licenciada Itza García. Pues mira, sí. Ello con el propósito de determinar la responsabilidad legal, si alguna, en el ámbito penal y o administrativo. Es decir, que ellos recibieron información en el contexto de lo que están investigando y dijeron, pues mira, vamos a meterlos aquí, porque todo es de lo mismo. Así que en el momento en que Francisco Domenech, diagonal Lourdes Gómez, le están diciendo a Tomás Rivera Chatz, te vamos a quitar los destaques, te vamos a quitar incluso a la gente que tú contrataste, te los llevaste de justicia para que te dirijan las unidades de investigación, porque eso es función legislativa. Pues nosotros, digamos, en este caso, el fiscal especial independiente dice, voy a unir lo que hizo Francisco Domenech, lo que se le imputa, y a su subalterna Itza García, para investigarlo todo junto. Se le está llenando el cuarto de agua al Partido Nuevo Progresista, y aquí un bando no puede decir que le está ganando al otro. Yo creo que esa es la complejidad de esto, que aquí se va a manchar todo el mundo. Aquí, como dicen los gringos, el abanico se está llenando de caca. No hay manera. Eso explotó para arriba y se va a manchar todo el mundo. Cuando Francisco Domenech e Itza García, obviamente, son mencionados nuevamente, ¿qué ocurre con el amigo de ustedes, Jan Peña Payano? Jan Peña Payano dice que la gobernadora, cuando llegue de vacaciones, que es hoy, y a mí me dicen que no salió de Puerto Rico, me dicen que el jueves o el miércoles pasado estaba en La Parguera. Cuando eso ocurra, que se va a reunir con Francisco Domenech y con Itza García para ver cómo esto no le va a hacer daño a la obra que ella está empujando, porque dice ella que tiene mucha obra. Y esto lo dice ayer, domingo, Jan Peña Payano. Ella va a sostener una reunión con ambos funcionarios tan pronto esté en Puerto Rico para evaluar cuáles van a ser los pasos a seguir y cómo esto no debe distraer la gestión de ella como gobernadora y de esta administración. Él dice que está fuera porque dice tan pronto llegue a Puerto Rico. Pero aquí, repito, dice Jan Peña Payano, no va a haber impunidad para nadie y se debe investigar todas las alegaciones. Y la gobernadora propiamente es la que va a estar notificando cuáles son sus próximos pasos a seguir. Abre la puerta Peña Payano a que la gobernadora le pida la renuncia a Francisco Domenech y a Itza García. Las expresiones de Jan Peña Payano, que yo creo que el viernes fuimos suficientemente claros en lo que nos parece que no tiene capacidad para articular coherentemente mensajes el secretario de Asuntos Públicos, es precisamente que deja la posibilidad que se entienda
que cuando él dice que no va a haber impunidad, no está hablando de la investigación. Está hablando de que si han cometido un delito, una conducta negligente, que también es delito, han cometido algo de lo que se le ha imputado desde las dos figuras principales de este caso, que son Sebastián Negrón Reichard y el licenciado Ernesto Saya, se va a investigar y se va a manejar. Pero es que eso no le toca al Ejecutivo, le toca al FEI. Y el FEI es una agencia del Ejecutivo, diagonal, comillas, anticorrupción, pero que se supone que operan independientemente. ¿Y cuál es el problema que tiene Jennifer González y Francisco Domenech? Sobre todo Jennifer González, cuando ha hablado de la investigación o de las imputaciones que le hace el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico a Francisco Domenech, que dice, y lo ha repetido en más de una ocasión, sobre todo el pasado 10 de julio, que esas imputaciones son infundadas. Y que lo que pasa es que Negrón Reichard puso bajo juramento las denuncias, pero que Domenech también tiene señalamientos contra él. Que se investigue todo lo que tenga que investigarse. Hay investigaciones de parte y parte, porque el secretario de la Gobernación también ha hecho señalamientos bajo juramento contra el pasado secretario. Entonces, Jan Peña Payano, la pregunta es, ¿que no va a haber impunidad de qué? Pero si la gobernadora le ha tirado la toalla todo el tiempo a Francisco Domenech, sin que yo sepa tener la evidencia en la mano. Porque la gobernadora nos ha dicho, miren, yo le creo a Domenech por esto. No. Yo le creo a Domenech porque yo tenía una investigación independiente de un elemento en la fortaleza que estaba investigando lo que estaba pasando en el DIDEC y me dice esto. No. Entonces se tiene que callar o la gobernadora o Jan Peña Payano. Porque la verdad es que cada vez que hablan es más difícil. Ojo, yo no estoy diciendo que Tomás Rivera Chatz no tenga el mismo problema. Porque es que ellos conocen esos elementos. Ellos saben de quién están hablando. Ellos saben cómo diseñaron, ejecutaron una operación gubernamental que fuera a base de darle a los que le van a pagar la campaña cada 4 años. El problema es ese, este embarre. Tiene una génesis y es ese. Cómo manejar la chequera del pueblo para ganar cada 4 años, porque le vamos a dar a los que nos van a dar la posibilidad de hacer la campaña, de mentirle al país, de hacer la propaganda bien bonita en anuncios, etcétera, etcétera. Y la gente se lo va a creer y vamos a volver a ganar. Esa es la fórmula, esa es la ecuación. Y ahí es donde yo veo que cada vez que ocurre algo, cada vez que el FEI tiene que salir a decir, cada vez que la presidenta dice, no, yo tengo que investigar todo lo que me traigan. No, mire, si fulana pide que se unan, y lo más terrible es que dicen que una de las fiscales, y esa fue también una información que salió en el fin de semana, que una de las fiscales catalogó como chismes de vecinos lo que ahora está investigando. Las imputaciones de Sebastián Negrón contra Francisco Domenech e Itza García. Yo no lo he verificado. Voy a tratar de verificarlo esta tarde si tengo tiempo. Ver qué dice la ley de FEI, porque esa figura se supone que sea una figura como un fiscal. Usted no puede tener mente hecha y colocarlo en las redes sociales, como dicen Kilian Agudo comentó, de la noticia sobre las imputaciones de Sebastián Negrón como un chisme de vecino. Entonces, ustedes me dicen que esto no es un problema, de que aquí está todo el mundo embarrado. Pero eso me lleva a comentar algo que lo voy a dejar para lo último, porque hay una nota que definitivamente hay que traerla. Son 3 minutos y pico, casi 4, de una intervención que tuvo Adrián González Costa, el representante del Partido Independentista,
sobre lo que aprobó el Senado de Tomás Rivera Chats con la ausencia del senador independiente Eliezer Molina, porque según la lista dice que estuvo ausente de esa votación, y que le encarece, o le encarecería si la gobernadora firma el proyecto, las transacciones que se hacen desde que se te pierde una licencia porque tienes que pagar un affidavit, una declaración jurada, para llevársela del DTOP y empezar a promover, a buscar la próxima licencia, hasta que haces una transacción de compraventa de una casa. Todas esas transacciones se encarecen porque el gobierno del Partido Nuevo Progresista apoyó una medida en el Senado que le da la posibilidad al notario de cobrar por ciento. Y es bien específica. Antes de irnos a lo último que quiero discutir y que tiene mucho que ver con las alegaciones que aquí ha habido consecuentemente cada vez que hay un acto de corrupción del Partido Nuevo Progresista, y es que se le imputa trabajar como una organización criminal. Y en este fin de semana, el pasado viernes también, hubo una intervención de quien fuera el director de PRAFA, el hoy presidente del Partido Demócrata estadounidense en Puerto Rico, el licenciado Luis Dávila Pernas, de que este gobierno funciona como una organización criminal. Yo quiero dejarlo para el final, porque incluso cuando a usted le aumentan en medio de una organización social, como se supone que sea un país, también es parte de lo que hacen las organizaciones criminales para mantenerse en el poder. Así que no está tan lejos de esta denuncia que hace el Partido Independentista, que es vuelvo y repito, es un proyecto de ley, el 1033, que aprobó el Senado de Tomás Rivera Chats. Vamos a escuchar a Adrián González Costa. Aquí se está legislando para hacer más caro todo trámite que por otras leyes son obligatorios para la ciudadanía, creando unas condiciones injustas para los consumidores y una intromisión indebida del Estado en la capacidad de las partes negociar con los notarios. Muchas gracias, señor presidente. Es necesario traer a la atención de este cuerpo ciertas preocupaciones sobre lo que pretende esta medida. Aquí se está aumentando el precio de distintos instrumentos notariales que todos utilizamos diariamente. Yo puedo entender, fui notario desde el 2010 hasta el 2018, el costo de vida, la inflación, la responsabilidad, la carga que tiene el notario y las notarios cuando otorgan instrumentos públicos y testimonios. Sin embargo, el notario es el custodio de la fe pública. Al final, la notaría no es un negocio. La notaría es un servicio que los que tuvieron el privilegio de lograr ser abogados y también notarios, devolverle ese servicio y esa fe pública al Estado y a la ciudadanía. ¿Y a dónde voy? Bueno, en arroz y habichuela, lo que hace esta medida es, primero, el affidavit aumenta a $50. Puede ser que era 35, puede ser que era 40. Este proyecto de ley quiere que por ley sea $50 más el sello. El affidavit puede ser porque se te perdió la licencia de guiar, porque vas a licitar en una subasta o cualquier otro asunto que requiera un documento notarizado. Las escrituras, ahí sí que el problema está más complicado. Elimina por completo la posibilidad de negociar las partes y el notario. Establece unas tarifas fijas que son ficción. En documentos hasta $10,000 es 600 o un porcentaje, lo que sea mayor. Lo que sea mayor es 1,000, porque siempre hasta 10,000 va a ser 1,000. Lo mismo con la segunda categoría, 750 entre 10,000 y 5 millones. Lo que sea mayor nunca va a ser 750. Y por ahí hasta los porcentajes de transacciones entre 3 millones y 5 millones, que no los cobra necesariamente el notario tampoco. El 1% de una transacción
de 5 millones, si es un bufete grande, los honorarios los cobra el bufete y a lo mejor el notario, que es abogado también en ese bufete, cobra un sueldo básico por los servicios que le presta a su patrono. Y de ahí para arriba, 2.5% si es más de 5 millones. Así que esto le está imponiendo una carga a las pymes, a los ciudadanos, trastoca las transacciones jurídicas como compraventa, porque ese porcentaje no se lo va a descontar el dueño del bien del precio. Todo va a ser entre 2.5 y 0.75% más caro por lo que se va a llevar el notario. Así que en un país que es difícil comprar, aquí se está legislando para que desde que se te perdió la licencia hasta la casa que quieres comprar sea más caro, porque ese es el efecto neto. Y si estuviste 30 años pagando la hipoteca y quieres cancelarla para eliminar por fin ese gravamen que te persiguió por 30 años, también va a ser más caro cancelar la hipoteca, porque elimina por completo la posibilidad de negociar entre el que canceló la hipoteca y el notario, poniendo una tarifa fija a nivel de por ciento y a nivel de precio de la escritura. Podemos entender muy bien, entiendo muy bien los retos de la profesión, pero hay que entender muy bien los retos de la ciudadanía, que bendito sea Dios. O sea, es más caro todos los días la comida, es más caro todos los días la energía eléctrica. Oiga, yo realmente cuando escucho a Adrián González Costa tratar de simplificarlo, no era necesario simplificarlo porque yo creo que en Puerto Rico todo el mundo sabe lo que es llegar a una transacción que incluso puede ser tan sencilla como que se te perdió la licencia. El Departamento de Transportación y Obras Públicas te exige que tienes que hacer una declaración jurada y entonces ir al departamento para activar una nueva licencia o que se te reemplace. Desde ahí siempre vas a necesitar la famosa declaración jurada y eso es precisamente lo que hacen. Tarifas fijas. Lo que antes tú podías negociar con un amigo abogado o una persona abogado que supiera que en este momento no estás bien y que necesitas que en lugar de 50 sea 30 con los sellos, etcétera. Ahora no lo puedes negociar. Entonces lo disfrazan con que es que los notarios y las notarias necesitan tener esas tarifas fijas. No. Miren, no lo disfracen para decir que el pueblo va a pagar más porque ustedes quieren ser buenos con un grupo. Realmente, si fue un pedido de los notarios y las notarias, precisamente lo que están haciendo y queriendo hacer los notarios y las notarias es quitarle la posibilidad de que la gente pague porque tiene capacidad o no tiene capacidad. Porque en efecto, de eso se trata el servicio público de la notaría. Y es volver con la mentalidad que quiere el Partido Nuevo Progresista de convertir este país en gente que solamente piense en ellos y que todas las transacciones se vayan desde esa óptica, porque aquí es quítate tú para ponerme yo. Ese es el principio del Partido Nuevo Progresista. Yo quiero siempre gobernar, porque yo te voy a dar a ti que me estás pidiendo porque tu mentalidad es exactamente la misma. Yo quiero para mi bolsillo. Olvídate del país. Olvídate de los recursos naturales. Olvídate que esa sucesión sea de gente pobre y no tengan la capacidad de empezar a hacer una transacción que finalmente le va a cobrar y los va a dejar casi sin dinero cuando venga los costos de la escritura, de compraventa, etcétera, etcétera. Que los jóvenes y las jóvenes que quieren comprar una casa, ya que se la pusieron difícil porque le dieron toda la posibilidad a la ley 60 de que encarezca el mercado de propiedades, también le cueste mucho más la transacción al final con relación a la escritura. Ese es el Partido Nuevo Progresista de Jennifer González, Tomás Rivera Chats y Carlos Johnny Méndez. Ese es el liderato. ¿Quiénes votaron? Esto a mí siempre me llama la atención porque es importante, porque si algo tiene que pasar en todas las elecciones es que la gente sepa quién vota.
a favor, quién vota en contra y quién se ausenta o se abstiene. Porque aquí hay mucha gente diciéndole yo trabajo para el pueblo. No, miren. Fíjense como Ada Álvarez Conde del Partido Popular se abstuvo. Los miembros del Partido Nuevo Progresista votaron a favor. Interesantemente, José Luis Dalmau votó en contra. Mariali González Huertas, que casi siempre vota con José Luis Dalmau, la que era vicepresidenta del Senado bajo el Partido Popular, votó a favor. Importante. Héctor Gabriel González a favor. Se abstuvo la vicepresidenta del Senado, Marisa Jiménez, la que quiere ser alcaldesa de Carolina. Siguen los PNP, obviamente, Gregorio Matías. ¿Quién se ausentó? Eliezer Molina. Se ausentó. Me encantaría saber por qué se ausentó. A ver cuál es la excusa que va a dar para ausentarse de un proyecto que encarece la vida de la gente. La gente que no son influencers o no utilizan el hecho de que son senadores, como en el caso de los senadores, incluido él, que utiliza el mecanismo de la comunicación a través de las redes sociales para ganar chavos. $40,000, dicen los compañeros del CPI, que facturó a través de la monetización de sus programas, de sus productos de contenido en YouTube. O sea, vamos a estar claros, pero se le encarece la vida a la gente, que ya no sabe cómo va a pagar la luz, que ya no sabe cómo va a pagar el agua, que ya no sabe qué tiene que pagar para dejar de pagar el plan médico o los medicamentos en el caso de los viejitos. Sí, es importante. Joan Rodríguez Bebe votó en contra. Cuando lo hacen, hay que decirlo también. Y obviamente el Partido Independentista votó en contra María de Lourdes Santiago y Adrián González Costa. Eso para tenerlo claro de quién es quién y cómo votan. Obviamente Tomás Rivera Chatz a favor. Vamos a el asunto de Dávila Pernas. Si hay algo que a mí me llamó la atención del pasado viernes, es quiénes eran los presuntos implicados fiscales que estaban votando los del Senado, devolviéndolos a sus funciones de fiscales en el Departamento de Justicia. No sabemos si van a ir a divisiones especializadas, si van a ir a ser fiscales como la función principalísima de un fiscal, que es estar en sala y ver casos. Hasta el momento no tenemos esa información. Sí se devuelven supuestamente por una reorganización al Departamento de Justicia. Entre esas fiscales está la hermana de Luis Dávila Pernas, la hija de Luis Dávila Colón. Y Luis Dávila Pernas hizo una intervención en el programa con Lenin y dijo esto, y yo quiero que ustedes lo escuchen. Nacimos con cuero duro y crecimos en un hogar donde se nos enseñó que cuando ocurren momentos difíciles y ante la adversidad nos toca dar la mejor versión de nosotros. Ahora bien, todo lo que ha transcurrido en el día de hoy, todo, esto del FEI, lo que está ocurriendo con estos destaques, etcétera, le dan legitimidad, le dan fuerza a los comentarios que han hecho otras personas, otros comentaristas, de que este gobierno opera como una organización criminal, que encubre, que persigue y que no tiene ningún pudor en utilizar el poder y el aparato público para proteger a los suyos. Y me da muchísima pena, muchísima lástima como PNP, como estadista, que votó por un gobierno que no ha hecho nada por nuestro ideal. Y sabiendo que hay miles de servidores públicos y no servidores públicos, posiciones de carrera, de confianza, jefes de agencia, personas que no trabajan en el gobierno que también confiaron y que hoy día se les cae la cara de vergüenza con lo que están viendo. Pero sepan, a ustedes les digo, a todos ustedes, lo mismo que le dije a mi hermana esta mañana. Cabeza en alto, den la mejor versión de ustedes. Ustedes no tienen la culpa.
mantengan la esperanza y sepan que esas manzanas podridas que están allá arriba, que están dando el mal ejemplo, eventualmente no van a estar ahí. Y que un futuro mejor es alcanzable. Que Dios les bendiga. Nacimos con cuero duro y crecimos en un hogar donde se nos enseñó que cuando ocurren momentos difíciles. Bueno, dice Luis Dávila Perna que él ahora, yo no sé cuántos años tiene Luis Dávila Perna, yo me imagino que es como más o menos Ricky, quizás menor, quizás ahora tiene 40 años, Ricardo Rosselló Nevares cumplió 40 en el 2019, quizás tiene un poquito más, 45 años. Se dio cuenta ahora que el Partido Nuevo Progresista, cuando es gobierno, opera como una organización criminal que encubre, que persigue y no tiene pudor en hacerlo. A Luis Dávila Perna hay que recordarle, y él llama la atención de algunos analistas que se han colocado ahí para establecer que este gobierno opera como una organización criminal. Pero habría que recordarle la historia a Luis Dávila Pernas para que la repase con su papá, Luis Dávila Colón. ¿Desde dónde y desde cuándo el Partido Nuevo Progresista está siendo acusado de que es una organización criminal al actuar como gobierno? No es de ahora, en el 2026. En el 1993-94, hace 30 años, 32 años, la Fiscalía Federal empezó un cúmulo de investigaciones de la administración de Pedro Rosselló González, porque actuaban como una organización criminal a la hora de adjudicar las contrataciones públicas. Lo que está viendo hoy Luis Dávila Perna, que quizás hace 32 años tenía 10, creció en aquel momento de 1993. Y no puede decir Luis Dávila Perna que él se enteró ahora, porque Luis Dávila Perna fue el director de Prafa, es decir, es ese joven abogado que por tener el papá que tiene, que es un fotuto del Partido Nuevo Progresista, últimamente, más allá de los medios tradicionales, a través de los productos de contenido que hace digitales, es esa persona que tuvo la oportunidad de colocarlo a él como director de Prafa y colocar a su hermana como fiscal del Departamento de Justicia. Y desde ahí tiene que preguntarse qué era lo que veía alrededor. Si no era que si tú eras suficientemente PNP, tú podías llegar. Si tú tenías las palas, la posibilidad de coger el teléfono y hablar con Tommy y pedirle un puesto de fiscal a la nena, tú podías hacerlo. Y si tú tenías la capacidad de coger el mismo teléfono y llamar a Pierluisi para que nombraran al nene director de Prafa, también lo hacían. ¿Y qué hizo Luis Dávila Perna en el 2024? Cuando corrió para ser el presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico, Luis Dávila Perna tuvo la posibilidad de no solamente decir que quería correr para ser presidente del Partido Demócrata, porque ya se había puesto de acuerdo con Charlie Rodríguez, el suegro de Elías Fernando Sánchez Sifonte, el papá de Valery Rodríguez Erazo, que los dos han vivido de la chequera del pueblo de Puerto Rico. Es que se sentó con un colega periodista y le dijo lo que él estaba buscando cuando en el 2024 se planteaba ser presidente del Partido Demócrata. Pero antes que eso, el 23 de marzo del 2023, Luis Dávila Pernas le escribió a Ricardo Rosselló Nevares, que era delegado, como sabemos, cabildero por la estadidad, dándole la bienvenida
y presentándose formalmente como el nuevo director de PRAFA. Porque desde allí, ¿qué hace un director de PRAFA? Eso dice esta carta. Trabajar para que haya equidad. Porque lo que ellos persiguen cuando soy gobierno es buscar la estadidad para Puerto Rico. No importa cuánto le cueste la estadidad a los puertorriqueños y a las puertorriqueñas y a las personas que residen en este país. Que lo que hace como director de la oficina de PRAFA es darle la bienvenida a un delegado que todos sabemos a lo que fueron a politiquear a Washington con fondos públicos. En el caso de Ricardo Rosselló no cobró. Pero sabemos cuánto le costó al pueblo y a la chequera del pueblo de Puerto Rico el embeleco de Tomás Rivera Chats y de Wanda Vázquez Garcet. $130,000 mínimo por cada delegado, entre los que estaba Roberto Lefranc Fortuño y la hija de Carlos Romero Barceló y Zoraida Buxó, que fue una de las que más cobró, por ser caminantes de fantasma en las oficinas del Congreso de Estados Unidos. Y Dávila Pernas utilizó su posición pública para darle la bienvenida al delegado que iba a trabajar por la estadidad. Le cuestiono a Luis Dávila Pernas si eso no es la utilización de fondos públicos para avanzar ideológicamente a por lo que no votaron los puertorriqueños, ni la gente que votó en el 2020. Votaron por un gobierno que le hiciera y le facilitara la vida, no las politiquerías de ir a Washington a mendigar la estadidad para saber cómo le contestan. Pero se pone mejor porque Luis Dávila Pernas habla con el compañero Gelpi y yo quiero que ustedes lo escuchen de su boca. ¿Cómo es que Luis Dávila Pernas habla de por qué, siendo el demócrata, va a votar por los candidatos a la comisaría residente en aquel momento en primarias, que eran 2 republicanos, William Villafañe y Elmer Román? Vamos a ver cómo contesta. ¿Vistió de eventualmente de no correr a la comisaría residente? Mira, es un asunto sumamente personal. Yo tengo 2 nenes pequeños, 4 y 8 años, y lo hice entendiendo que era lo mejor para mí, para mi esposa y mis hijos. Así es que esa fue la decisión y nada, hay tiempo de más para poder aspirar a esos puestos si llegara el momento. Muy bien. Para evitar que Donald Trump nuevamente llegue al poder, el Partido Demócrata se está organizando no solo en los estados, sino también aquí en Puerto Rico. Sin embargo, leí que usted apoyaría a cualquiera de los 2 candidatos del Partido Nuevo Progresista a la comisaría residente, ambos republicanos, sobre, por ejemplo, Pablo José Hernández o la senadora Ana Irma Rivera Lacén, que ambos ya se han, o por lo menos en el caso de Pablo José sí, pero recientemente Ana Irma se han denominado como demócratas. No, la realidad es que corren bajo la insignia del PNP, del Partido Popular y de Victoria Ciudadana. En Puerto Rico, lamentablemente, no nos organizamos políticamente como demócratas y republicanos, que es lo que yo quisiera, ¿verdad? Quiero que ese sea lo que ocurra finalmente si Puerto Rico se convirtiera en un estado, pero mientras ese no sea el caso, la realidad es que corren y están radicados, tanto Elmer como William Villafañe aparecen como candidatos del PNP. ¿Vistió de eventualmente de no correr a la comisaría residente? Mira, es un asunto sumamente personal. Yo tengo 2 nenes pequeños, 4 y 8 años, y lo hice entendiendo que era lo mejor para mí, para mi esposa y mis hijos. Así es que esa fue la... O sea, que lo que está diciendo Luis Dávila Pernas es que en el 2020 él no iba a votar por qué candidato era mejor, aunque fuera demócrata. Como le dijo el compañero, el candidato, la candidata de Victoria Ciudadana y el candidato del Partido Popular eran demócratas. No, él vota porque son PNP. Y yo le pregunto a Luis Dávila Pernas, así no es que se organizan los puntos de droga, que solamente nosotros vamos a querer aquí a los que son de esa región. Con los otros peleamos y ¿saben lo que hacemos? Le tratamos de quitar el punto. Así es que funcionan las organizaciones criminales. Por eso es que cuando usted dice hoy
que el Partido Nuevo Progresista de Jennifer González, el gobierno hoy, está funcionando como una organización criminal, usted conocía que funcionaban así porque de esa manera ustedes funcionan. Nosotros no vamos a votar por nadie que no sea del partido, aunque sea malo. ¿Eso es querer al país? Eso es querer lo mejor para Puerto Rico y para los estadistas. Porque yo me imagino que Luis Dávila Pernas no me va a decir que aquí los estadistas no están sufriendo el mal gobierno de Jennifer González, de Tomás Rivera Schatz y de Carlos Johnny Méndez, del liderato del Partido Nuevo Progresista. Esa es la verdadera discusión que ustedes deben tener. Pero Dávila Pernas se atreve a decir con la boca de comer porque le votaron a la hermana. Volvemos, la devolvieron al Departamento de Justicia, donde tiene una posición porque papá cogió el teléfono. A mí no me importa si es abogada, si tuvo las mejores notas. A mí no me digan que tiene una posición porque ella fue solita y radicó, porque ella estaba entre los 8,000 resúmenes. No, porque tienen la posibilidad de coger el teléfono, porque yo conozco muchos fiscales que le dejaron vencer el término, que no los renominaron porque no eran PNP o no eran lo suficiente PNP, que le debían culto a una de las facciones. Entonces se supone que uno diga, wow, qué honesto es Luis Dávila Pernas. No, uno es honesto si lo dijo en 1993, que me dicen que tiene 40 años. Así que definitivamente en el 1993 no tenía edad para estar discutiendo estas cosas con su papá, pero las vivió. Cuando llegó a escuela superior y se decidió irse a estudiar a Estados Unidos, sabía lo que estaba pasando con el PNP. Yo le pregunto a Luis Dávila Pernas, ¿su primer voto fue para quién? ¿Para el Partido Nuevo Progresista? Es tan así que decía en el 2020 que había que votar por la comisionada residente y en el 2024 que había que votar por ella para la gobernadora. Porque él no iba a votar por otro candidato que no fuera del Partido Nuevo Progresista. Pues este fue el gobierno que ustedes eligieron. Cuando dejaron fuera a un familiar, son una organización criminal y operan como tal y no tienen pudor y persiguen. ¿Y antes qué eran? Cuando se lo hacían a los populares o a los independentistas, ¿qué eran? Bueno, así es que se hace para que aprendan que nosotros barrimos. Esa es la pregunta a Luis Dávila Pernas. Y Luis Dávila Pernas, si quiere llamarme y que hablemos sobre esto, pues claro, puede estar seguro que haga una entrevista y dure lo que dure. Esto fue en el 2025, esto no fue en el 1995, porque usted, vuelvo y repito, no tenía edad para estar ahí diciendo que esa era su gobernadora. En el 1995 usted tuvo la capacidad, en el 2025, 30 años más tarde, de decir, arrancamos la convención del PNP en el foro de la gobernadora Jennifer González Colón junto a Ricardo Rosselló, Luis Fortuño, Puerto Rico siempre primero, no el país, no el partido siempre primero. Así es que yo creo que Dávila Pernas tiene que hacer una composición de lugar y decirle al país la verdad, lo que yo sé de la mafia institucional. Lo aprendí porque soy un PNP de clavo pasado. Y la mafia institucional, que ustedes saben, es una línea del ex, precisamente CFO del gobierno de Ricardo Rosselló Nevares. Cuando hablaba de mafia institucional en Hacienda, también Dávila Pernas debería entonces seguir buscando información de cómo es que se constituyen. Y esta es una imagen de un fiscal federal, una fiscal del Departamento de Justicia y el secretario del Departamento de Hacienda, precisamente hace 2 semanas diciéndole al país de la mafia, hace más de 2 semanas, perdón. Si no fue a finales del año pasado, fue a principios de este año, de la mafia que precisamente se constituye en el Departamento de Hacienda y que ha tenido por lo menos un empleado del Departamento de Hacienda, 2 empleados, Javier
Relta Lebrón y Harry Muriel Falero, participando, gestionando la eliminación de deudas a personas en el Departamento de Hacienda a cambio de dinero. Y el compañero Oscar Serrano trae información de cómo se han ido declarando culpables algunos, incluso aquel que fue notorio porque era el dueño del famoso 24/7 que está frente al Tribunal Federal en la avenida Chardón. Y los empleados están hablando y están cooperando. Y aquello que decía aquel famoso que también fue secretario de la gobernación de Ricardo Rosselló Nevares, secretario del Departamento de Hacienda, igualmente. Aquello que decía de la mafia institucional se constituye hoy en la organización criminal que dice Luis Dávila Pernas que funciona el Partido Nuevo Progresista en este gobierno. Ahí están las evidencias. Nada más con el testigo. Si no, pregúntele a Stephen Muldrow por qué se fue. Y cómo esos que hoy dicen ser el gobierno que le responde a la gente, le ha respondido al Partido Nuevo Progresista, a sus donantes, a sus amigos del alma, y estamos hoy donde estamos a nivel de la confianza pública. Gracias a todos y todas los que están por ahí. Recuerden, siempre que estemos en vivo pueden donar a través de este chat. Los saludo. Meribé Martínez, saludos. Bodrogo también llegó por ahí. Nelson Guzmán, Carlos Maldonado, Edgardo Núñez, Elsa también debe estar por ahí escuchando. Irvin Maldonado. Artalb, buenos días. ¿Eres nuevo o no te había visto? Saludos. Adalberto Ramos, Keisa, Vivian López. No borres, Keisa, cuéntame. Luz Díaz desde Winter Garden, Berenique. También está por ahí Mildred Lozana, Johanna Álvarez, Carolyn Miranda, Cristi, Carmelo Rodrigo, mi amigo alias Malungo, Rita Guzmán, Sandra Infanzón, La Vitata, Carlos Molina, también Luis Daniel Ortiz, Edgar García, Víctor Cruz, Marsha Santiago, Olga Inés, Heidi Ramírez desde Michigan. Esa diáspora viene, estoy segura que viene gente de Nueva York, viene María Buzó, que no recuerdo ahora, María, de dónde tú vienes, pero también viene mi amiga de Chicago. Vienen dos representantes de Chicago porque Marilia Gutiérrez también está por ahí de la Fundación Periodismo 21. Viene como un bólido a su natal Mayagüez a compartir con nosotros el 1 de agosto. No se olviden, 1 de agosto en Carbón de Palo. Lisette Brown, Carmen Muñiz, Blanca Rodríguez desde Orlando, Florida. Saludos. Héctor Concepción desde Atlantic City, New Jersey. También está por ahí Hermi, Norberto Cancel, Aices Camila desde Fajardo, Gianni, JGR de Mayagüez, que está en Nueva York. Saludos, amigos. Mili Borrero, María Mercado, Mary Fonseca, Norma Rodríguez, Tito Crespo. Tito es nuestro anfitrión allá en Mayagüez el 1 de agosto. Mary Isabel, Eda López, saludos. Ivonne Padua, rayos, te digo todo el mundo de Cibones. Ilka, Alberto Ramos, también está por ahí. Ed Méndez, Nilda Cruz, María Fontanes, Ariel Cartagena, Norma, Julia Rodríguez, Irmita, saludos, Emilio. Rayos, gente, ya no voy a poder llegar a todos. Gracias por eso. Y Grajales dice Raúl Maldonado. Exacto, Raúl Maldonado. Pero cómo olvidarlo, ¿no se acuerdan? Que Raúl también estaba por ahí, que cuando se dio cuenta hizo ¡fuop! Sacó el Telegram chat y aquí estamos. H. Luis Guadalupe, Milagros Ortiz, saludos a todos y a todas. Mi amiga Elisa Licea dice, espero que llamen a la sultana y ya deje la información. Elisa, vuelve y llama, porque ya nos dijeron que había gente que estaban anotándose. La sultana tiene una guagua, o varias, si las pueden llenar con 11 personas cada uno, que los va a sacar a las 9 de la mañana del área de la estación del tren de Martínez Nadal. $35. Los llevan y los traen. Usted no tiene que gastar ni en peaje, ni en gasolina, ni nada. Desen la vuelta, llamen, porque se va a poner bueno. No me quiero perder ese viaje. No, parece que va a estar bien chévere. Ivette Ortega dice desde Hartford. Saludos desde Hartford, Connecticut. Qué chévere. Gracias por eso. Está Acheli Guadalupe. Estamos de luto en Vieques. Sí, creo que hay una joven que murió. No sé si estás hablando de la misma. Lo siento mucho y los acompaño en los sentimientos. Por ahí está Daniel Rivera. Recuerden, gente, siempre pueden donar a nuestro proyecto a través de PayPal, tarjetas de crédito en las páginas bonitasradio.net y fundacionperiodismo21.com. También en Periodismo 21 y
Bonita Radio en ATH Móvil. Envío de cheques o giros postales a nombre de Onda Virtual y o siempre uno de Onda Virtual, o si lo quieren enviar directamente a la fundación, que también recoge activos de donativos para repartir y mantener estos proyectos vivos. Lo pueden hacer a nombre de Periodismo 21 o de Onda Virtual si quieren que llegue directo a Bonita Radio. Gracias por eso y no se olviden, lo más importante, compartan los contenidos, suscríbanse, díganle al mundo, suscríbete a Bonita Radio, un programa al día. Rodrigo Otero Goico está solamente los lunes a las 6 de la tarde. Rodrigo tiene por ahí noticias, va a ser interesante, va a tener su canal, así es que ya mismo lo verán en eso, pero siempre atado a Bonita Radio, porque pues él es Rodrigo Otero Goico, iniciado en Bonita Radio su trabajo periodístico. Y siempre queremos tener esos deportes. Así es que nos vemos. ¿Cuándo? Mañana, a la misma hora. Y por el mismo canal. Pásenla súper bien. Y no se olviden, por la orillita, que este verano pinta rosa. Nos vemos mañana. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía. 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Y no olvide apoyar el periodismo independiente. Visite nuestras páginas bonitaradio.net o periodismosiglo21.com y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.